el viernes, Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo esto, que creo que va de la mano con la autoridad moral a la que tanto hace referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le puso una leída de cartilla públicamente a magistrados, a jueces y a ministros. Y espero que la hayan escuchado muy bien, porque de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el 2018, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fueron con la cuchara grande con lujos de los que disfrutaban esos integrantes de la Suprema. Por ejemplo, entre los despilfarros se encuentran la compra de sillones ergonómicos, la entrega de vales de gasolina y las facturas de hospedaje sin comprobar, así como la compra de vehículos de lujo. Sí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es tan importante ver y escuchar al ministro presidente Saldívar decir esto. Estoy convencido que la única dependencia verdadera se da en la autoridad moral que tengan los tribunales a partir de su legitimidad social. Requerimos mejores jueces para un mejor país, más justo, más equitativo, pero para tener jueces más independientes requerimos jueces más legitimados. Somos parte del problema, sin duda. Lo importante es que seamos parte de la solución. Págate. Somos parte del problema. Necesitamos ser parte de la solución. Y vaya que si son parte del problema, mi querido Toño, porque estoy buscando precisamente las cifras del dineral que se gastaron en tonterías y lujos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el gobierno de Peña Nieto, tal vez pensando, pues si el presidente lo hace, el presidente de la República, ¿por qué nosotros no nos debemos de servir con la cuchara grande? Pero qué duro escuchar del ministro presidente, somos parte del problema y necesitamos ser parte de la solución. Te la dejo esa ahí sobre la mesa. No, y es que qué bueno que sea la cabeza en todo caso del Poder Judicial. Es que, fíjate Vicente, el Poder Judicial no podría tener una cabeza, por decirlo así, pero sí es uno de los elementos más representativos del Poder Judicial, tendría que ser el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, qué bueno que sea esta la figura más representativa de ese Poder Judicial que diga, a ver, nosotros somos parte del problema, necesitamos jueces independientes y jueces que tengan pues toda esa calidad moral para que podamos ejercer. Desde ahí esta reforma que se está buscando desde adentro, valga la redundancia, al Poder Judicial. Es un Poder Judicial que ha fallado una y otra vez. Es un Poder Judicial que desafortunadamente ha destruido la vida de muchas personas, porque ponte a pensar en esto. Ponte a pensar no solamente en la injusticia que resulta el hecho de que una persona rica, poderosa o algún político obtenga un amparo así nomás porque sí y se salga con la suya, hasta le pidan disculpas por algún crimen o delito que haya cometido. Eso es lo de menos en este caso. Ponte a pensar en aquellas personas que porque estaban en la pobreza fueron acusados injustamente de un delito que no cometieron y de esa forma se enfrentan a las de Caín, han tenido que pues llegar a la cárcel, han sido vejados en sus derechos fundamentales, sus familias han quedado destruidas. Ese Poder Judicial ha fallado y ha provocado una destrucción en las familias en cuanto a todo esto. ¿Cuántas personas no dicen esa máxima, esa frase? El que está en la cárcel en México es porque es pobre. Creo que es momento, en efecto, de que esos jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte comiencen a tener una conciencia social, comiencen a ver por el pueblo, para el pueblo, pero sobre todo, Vicente, estoy convencido de que esos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos jueces, esos magistrados, proporcionen la justicia, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Entre los despilfarros, como le decía, se encuentran la compra de sillones ergonómicos, la entrega de vales de gasolina y las facturas de hospedaje sin comprobar, así como la compra de vehículos de lujo. Leo, de acuerdo con la auditoría 2018,
hecha la gestión financiera del año pasado, o sea, en tiempos de Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastó 4,211,000 pesos en combustible, lubricantes y aditivos para automóviles mediante la partida 26103. De igual forma, se pagaron más de 2 millones de pesos con cargo al erario para el pago de telefonía celular y de servicio de internet. Con cargo en las partidas 31,501, servicio de telefonía celular, y 32,603, servicios de internet, se registraron 1,110,000 pesos y 1,190,000 pesos respectivamente, correspondientes a la contratación del servicio de telefonía celular e internet móvil 2018. Mediante una adjudicación directa autorizada por el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, el 14 de diciembre de 2017 fue por unanimidad. Para los funcionarios que hicieron viajes nacionales y se destinaron viáticos, se destinaron del erario 5,831,000 pesos, mientras que para los viajes extranjeros fueron 2,346,000 pesos. El mismo documento de la Auditoría Superior de la Federación reveló que en 10 casos los ministros no presentaron las facturas que comprobaron el gasto de 118,000 pesos. Como respuesta, en julio de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un escrito donde autoriza la excepción de la comprobación de los ministros, tanto en viajes nacionales como internacionales. Y el colmo de los colmos, el listado de gastos también revela un apartado que menciona que 5,464,000 pesos fueron destinados para la compra de sillones ergonómicos y ejecutivos para el personal de la Corte. Sillones ergonómicos ejecutivos, confortables, mesas y protección de muebles adjudicados mediante la licitación pública nacional de la que se da número, y de lo cual se constató que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación contó con la suficiencia presupuestal respectiva y con el estudio de mercado. Por eso, también da mucho gusto leer información que apunta a que ya han sido separados, suspendidos personajes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido Toño, estoy leyendo este artículo que señala que fue precisamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien da esta información. Por todo lo que estamos señalando, por todo lo que estamos diciendo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó que cerca de 90 jueces y magistrados han sido removidos, rotados, dados de baja o suspendidos por nepotismo. Reconoció que esta práctica era una cultura, por lo que inició desde hace 10 meses un análisis estado por estado para detectar estos casos. Espero que, como nosotros lo advertimos hace aproximadamente una semana o dos, lo de la reforma, la renovación del Poder Judicial va viento en popa y en serio, encabezada por el ministro presidente Saldívar. Sí, y además esta situación, Vicente, en la que ya se está viendo pues certeza jurídica para aquellos que rompieron la ley, aunque hayan sido jueces o magistrados o incluso, no sé si ministros. Si estoy pensando en ministro, al imaginar lo que podría enfrentar Eduardo Medina Mora, ahora que pues ya deja este cargo y etcétera, y sobre su persona también residen una serie de acusaciones de irregularidades desde que era procurador. Ahora, esto ya se ha venido haciendo, la judicatura hace esto desde siempre, ¿no? Desde siempre se plantea a uno que otro juez, o se planteaba a uno que otro juez que supuestamente incurre en irregularidades durante su gestión, durante sus determinaciones, y enfrentan las consecuencias. Desafortunadamente eran los menos en las administraciones pasadas, y tan pronto toma este nuevo gobierno posesión, empezamos a ver que muchos jueces y magistrados ya enfrentan las consecuencias de su actuar. Ahora, son destituidos. Esto es lo que da a conocer Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
fueron destituidos por nepotismo o por irregularidades o vaya usted a saber. La problemática aquí también sería que enfrenten a las consecuencias penales. Es necesario que también aquí se aplique la justicia. Así es, mi querido Toño.